No, bueno, ¿verdad? Entonces, hablábamos también acerca de cómo es que nacen, también acerca de las modificaciones que pueden tener los estados, la extinción de los estados y también las sucesiones, ¿verdad? De los estados, que se recuerdan que hablábamos acerca de que algunos países, cuando se da lo de la... ¿hay alguien que me recuerde? Cuando se da lo de cuando desaparece la Unión Soviética, ¿verdad? Ahí es cuando nacen otros dos países, ¿verdad? Que nace Rusia y también Ucrania. También derivado de la guerra de los Balcanes fue que nacen otros países nuevos, como lo es Croacia, Serbia, Montenegro, etcétera, ¿verdad? Eso se va derivado de la guerra de los Balcanes. Bueno, y luego vienen ahí algunos temitas que ustedes los pueden ir pasando, repasar un poco ahí en su casa acerca de la nacionalidad, los tratados, la deuda pública y el poder judicial y la legislación que se va creando, ¿verdad? Que se van creando nuevas leyes para sustituir las antiguas en materia internacional. Ahora bien, los derechos de los estados, ¿cuáles son esos derechos? Como persona, también los estados tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional. En 1933, en Montevideo, durante la séptima Conferencia Internacional Americana, se firma la primera convención sobre derechos y deberes de los estados, que eso se los dejo de tarea, es material de examen para que ustedes la descarguen y lean ahí varios artículos. Uno de los principales artículos dentro de esta convención de Montevideo es el artículo número 8 y el artículo, el artículo 8. También de la Carta de las Naciones Unidas tenemos el artículo 1, el 2 y el 7 dentro de los más importantes. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean, porque no nos vamos a detener acá a ir discutiendo artículo por artículo, ¿verdad? Que ahorita quiero pasar al tema más importante, que es acerca de la intervención, que de esto ya hemos hablado un poco referente a algunas situaciones y algunos problemas que se han dado de la famosa intervención entre algunos países. Bueno, la intervención la vamos a definir como la injerencia de un Estado o un grupo de estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales y también organismos internacionales o de compañías multinacionales o transnacionales. O la complacencia por parte de los estados en la injerencia de sus naciones en asuntos internos o externos propios de otros estados. Un tiempo de paz con el objeto de imponerle su voluntad, influir en la toma de decisiones y conducir al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las definiciones acerca de la intervención. La intervención hace referencia de distintas formas. Podría haber también un tipo de intervención económica o financiera que en determinados casos puede disimular la intervención política, ¿verdad? Que poseen algunos estados sobre estos. Y eso lo vamos a ver específicamente en la no intervención. También tenemos otro punto que es la intervención ilícita. Esta se da cuando se invoca un tratado especial o una norma abstracta de ayuda internacional. Por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando se produce una petición formal de parte de un gobierno constitucional que está siendo agredido desde afuera. También podríamos indicar
que la intervención ilícita se da cuando el Estado interventor puede invocar un interés legítimo, como por ejemplo la protección de sus nacionales o de sus bienes, pero debe ser proporcional. También tenemos cuando el Estado interventor actúa en beneficio del interés general de la comunidad internacional civilizada, ¿verdad? Estos 4 aspectos encontramos o se dan dentro de la intervención ilícita. Ahora bien, la doctrina de la no intervención. Este es un tema muy importante y creo que va a ser tema de discusión el día de hoy acá en clase. La doctrina de la no intervención, consiste en afirmar que cada Estado tiene derecho de arreglar sus asuntos internos, como se le dé la regalada gana, ¿verdad? Mientras no se lesione el derecho de los ciudadanos o de los vecinos. Es asimismo el principio por el cual una nación está obligada a no poner obstáculos directa o indirectamente, expresa o implícitamente o mediante la fuerza, al desarrollo normal de la vida política, económica, cultural, social, entre otros. Dentro de este tipo de doctrina de la no intervención, encontramos varias doctrinas, tenemos 3. Tenemos la doctrina de Monroe. A ver, ¿alguien ha escuchado de esa o tiene idea de lo que significa este tipo de doctrina? Solo uno, jóvenes. A ver, Sabdi. Licenciada, yo había escuchado sobre la no intervención, pero en el sentido de que el Estado no podía intervenir tanto en los asuntos de los particulares, específicamente en lo relativo al comercio y la propiedad privada y cosas así. Ok, de forma interna, dices tú, pero recuérdense que acá estamos hablando acerca de la intervención de los países, de los estados, ¿verdad? La famosa intervención que se da entre los estados. ¿Se recuerdan que en una de las clases hablábamos acerca del tipo de intervención que se dio en Panamá? ¿Se recuerdan que hablamos de ese caso, verdad? Que Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Panamá. Sin embargo, a pesar de eso, Panamá, Estados Unidos intervino ese país, ¿verdad? O sea, llegó y fue un tipo como de intervención el que hizo, en haberse metido y haber violentado esos tratados que no tienen, pues, o sea, no tienen, entonces ellos no tenían por qué realizar ese tipo de intervención. Acá en Guatemala, bueno, vamos a leer este tipo de doctrina. Esta doctrina de Monroe se llama así porque el presidente estadounidense James Monroe dirigió al Congreso un mensaje el 2 de diciembre de 1823 y en el mismo expuso los principios siguientes. Primero, el principio de la no colonización. Los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia europea. El segundo, principio de aislamiento. Estados Unidos se desinteresa definitivamente de los asuntos de los países europeos. No se mezclarán en ellos ni la intervendrán de ninguna forma. El principio de la no intervención se puede resumir de la siguiente forma. Ninguno de los países puede extender su sistema político al continente americano. Ningún país europeo puede atentar contra la independencia de los países americanos. Pongan mucha atención en esto. No pueden atentar contra la independencia de los países americanos. Ningún país europeo, el tercero es,
ningún país europeo puede combatir o suprimir las libertades que disfrutan los pueblos de los jóvenes estados americanos. Algunos, este tipo de doctrina lo resumen de la siguiente forma. Bueno, en la doctrina de James Monroe, él la resumió de esta forma. América para los americanos. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta frase de James Monroe? Abramos debate. Sergio, cuéntanos. Pues realmente el grave problema acá, licenciada, es de que ellos al hablar de América para los americanos no se están refiriendo a todo lo que realmente conforma América, sino simple y sencillamente ellos se están refiriendo a su propio país, porque ellos se hacen llamar americanos y no toman en cuenta de que nosotros también somos América. Para ellos son América nada más. Eso es lo único que yo podría decir de ese mensaje específico. Excelente, Sergio, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con esta doctrina? ¿Sardi? Bueno, definitivamente no se cumple esa doctrina. El primero en violar esa doctrina es Estados Unidos, porque tal y como dijo Sergio, eso solamente aplica cuando beneficia a Estados Unidos, porque hemos visto cómo Estados Unidos ha intervenido en países americanos de toda América cuando le conviene, y cuando no le conviene, entonces ahí sí se aísla y no se mete. Exactamente, gracias, Sardi. ¿Alguien más que quiera opinar? Ellos mismos ponen sus reglas, ¿verdad? O algunos principios, sin embargo, no los aplican ellos como país. Tal y como lo expresaban los compañeros anteriormente, este tema sí deja mucho que desear porque América somos todos, está América del Norte, Sudamérica, Centroamérica, que estamos nosotros. Entonces, se debería de respetar estos principios que ellos han impuesto. Sin embargo, son los primeros en violentar estos principios. ¿Por qué? ¿Ustedes se recuerdan o qué pueden comentar respecto a la intervención que se dio en Guatemala en 1954? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciada, buenas noches. Les saluda Emily González. Hola. Pues sí, definitivamente ahí fue clara, ¿verdad? La intención de esa intervención fue porque debido a la reforma agraria se había expropiado de las tierras que inoportunamente se le habían otorgado a la Fruit Company, ¿verdad? A la United Fruit Company, despojando a los indígenas de esas tierras. Entonces, con la ley agraria se pretendía expropiar no se pretendía porque se hizo, ¿verdad? Quitarles esas tierras a esta empresa estadounidense para poderla trabajar, ¿verdad? Para que los campesinos pudieran trabajar la tierra y producir. Entonces, eso fue lo que hizo estallar a Estados Unidos y por eso intervinieron en Guatemala, ¿verdad? Concluyendo en hacer que un excelente presidente tomara la decisión por el bien y la seguridad del país, porque ya están muriendo muchos guatemaltecos, de abandonar el país. Y la forma en la que lo hicieron, o de dejar el cargo en este caso, y luego lo sacaron de Guatemala, y la forma tan inhumana en la que lo sacaron, ¿verdad? Entonces, eso sí fue como que había un propósito principal para poder intervenir Guatemala, ¿verdad? Y
tuvieron de su lado a ciertos políticos y militares que en lugar de defender la soberanía del país se acuerparon, ¿verdad? Con otra nación. Entonces ahí se violan, bueno, en ese momento no habían, no existían estos principios, pero totalmente, ¿verdad? Se violaron los derechos de un país americano, que por supuesto, ¿verdad? Así como han dicho mis compañeros, ellos no se refieren a América como tal, sino a América como el país al que ellos pertenecen, ¿verdad? Ese es mi aporte, licenciada. Ok, gracias. ¿Ustedes por qué consideran de que ellos no se consideran, bueno, no nos consideran americanos a nosotros? ¿De dónde creen ustedes que viene esa idea o esa denominación que ellos nos excluyen de llamarnos americanos y nos llaman latinoamericanos? ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué se da ese... A ver, Sergio. Posiblemente porque ellos son catalogados como potencia mundial y eso creen que les da a ellos el derecho de poder hacer lo que les da la gana. Muy bien, gracias. Sabdi, luego Blanca, perdón, vamos primero con Blanca, luego Axel y luego Sabdi. Buenas noches, licenciada. Yo considero que por el país de donde les vino la conquista, que prácticamente para ellos pues no es España, ¿verdad? Sino ni ningún país de habla hispana, sino que de ese lado del norte, ¿verdad? De América. Considero que por eso, por las personas que los conquistaron en esa oportunidad, ¿verdad? Ok, gracias. A ver, Axel. Axel, Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues yo creo que es por el idioma, porque ellos, tal como dice un comentario de una compañera, siempre se han creído superiores. Y cuando usted le pregunta a un estadounidense de dónde es, le va a decir que es americano. Entonces, desde ahí pienso yo que es la cultura que ellos traen de poderse llamar americanos, no estadounidenses, ¿verdad? Mi humilde opinión, licenciada. Ok, gracias. A ver, Sabdi. Mi opinión es similar, licenciada. Tiene mucho que ver la cultura de ellos, pero creo que también es un error en el lenguaje, porque, por ejemplo, el gentilicio correcto para referirse a ellos sería estadounidenses, pero como en inglés se hacen llamar Americans, entonces la gente tomó americanos. Entonces, pues ahí también es una confusión de parte de nuestra o de quienes los llaman americanos, ¿verdad? No usar el término correcto. Ok, gracias. A ver, Peter. Buenas noches, licenciada. Yo también, la verdad es que estoy de acuerdo con Sabdi. Más bien, yo no niego que los estadounidenses tengan cierta, pues, creencia de creerse superior, a veces son racistas y demás, pues lo vemos y lo conocemos, pero no creo que ellos se consideren americanos por eso, sino realmente es un simple error en el nombre que ellos tienen, porque ellos no tienen un nombre de país como tal, va, todos los países, México, Guatemala, tienen su propio nombre, pero ellos son los Estados Unidos de América, o sea, no, en inglés es United States of America, entonces no tienen un nombre con el cual ellos pueden identificar, entonces tomaron el único nombre que combina para poderlo convertir en un gentilicio, que es americano, ¿no? Entonces no es que ellos se sientan superiores y se crean mejor que los demás y por eso se hacen autollamar americanos, sino que realmente es la única palabra en inglés que se podía convertir en gentilicio y es la que ellos adoptaron, pero no es que realmente, no es que ellos crean que ellos son americanos y nosotros no, sino que realmente es la única palabra en inglés que se pudo convertir en gentilicio y
pues no había otra opción, ¿va? Ellos no tienen un nombre, si lo piensan, no tienen un nombre como tal, sino que es Estados Unidos de América. O sea, no hay un nombre ahí, solo son palabras, ¿va? Entonces, América es la única palabra que se pudo convertir en un gentilicio y es la que ellos adoptaron. Ok, gracias. No tienen un nombre bonito, dice Peter, sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, vean, la verdad es que acá este tema sí da muchos comentarios, ¿verdad? La verdad es de que es un país que querramos o no, sí nos hace un poco de discriminación al resto de países, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Norteamérica, ¿qué países se encuentran en Norteamérica? A ver, vamos a hablar un poco de... A ver, ¿sí? Peter. Canadá, bueno. La dejé arriba. Ok. Yamile. México, Canadá y Estados Unidos. Fíjese que ahorita no le quería interrumpir, como todas esas preguntas, ¿verdad? Nos salta la duda. Yo estaba investigando por qué se llamaban americanos, pero encontré que cuando Estados Unidos solía ser colonia, era conocido como América Británica. En el momento en que alcanzó la independencia, abandonaron esa parte de su nombre, ¿verdad? De británico, porque ya no eran británicos y dejaron únicamente América. Por eso es que lo llaman América. Ok, gracias por tu aporte. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, tiene mucho que ver, ¿verdad? Muchos temas. En conclusión, ¿por qué? Como lo indicaba una de las compañeras, puede ser porque a ellos fueron otras personas las que los conquistaron. Aparte de, tal vez también es por el idioma, ¿verdad? Porque por el castellano, que ellos se consideran como que fueran de otro continente. Sin embargo, por ejemplo, el país de Portugal, cuando hacen la inclusión del resto de países de América, ¿cómo le denominan? Le denominan Iberoamérica. Y estamos hablando de que, a ver, ¿qué idioma hablan en Portugal? Portugués. Muy bien. Exacto. Es otro idioma el que hablan. En España igual tienen otro idioma y sin embargo así, por eso esos países o otros países no van a discriminar a todos los países de América, ¿verdad? Pero americanos, sinceramente, se consideran únicamente ellos. Por eso en la práctica, creo que ya la mayoría nos acostumbramos que cuando hablan o mencionan a alguien de algún americano, rápido decimos, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero, sin embargo, estos principios deben de ser aplicados para todos los países, a todos los países de América, ¿verdad? América del Norte, América del Sur. Y yo les voy a dejar una tareita ahorita. Alguien que me haga el favor. No sé si alguien tiene ahí algún dispositivo móvil, me imagino que sí, o los compañeros que escuchan música. Alguien que pueda poner la canción de América de los Tigres del Norte. ¿Ustedes consideran que esa canción es como que es un mensaje subliminal para ellos, específicamente para los americanos estadounidenses? ¿O no? Alguien que me apoye. Sin lugar a dudas, licenciada. ¿Qué considera? Igual la del mojado de Ricardo Arjona. También. ¿Qué otra canción? Ahí ya todos, ¿verdad? Solo uno, jóvenes.
Creo que no se escucha, no sé si escuchan el resto de compañeros ahí. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. Que recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Oye, perdono, pero nunca olvido, dile. ¡Hola! Porque América es todo el continente. El que nace aquí es americano. El corazón diferente, eso, más como hijo de Dios. América, somos Vino Colombia, Ecuador, Paraguay, así chilitos de arriba, Salvador y el Uruguay, Venezuela y Guatemala. Hasta nos mencionan a nosotros. Gracias, Sergio. A ver, Brendy, cuéntame, ¿qué consideras acerca de esta canción? ¿Será que es un mensaje subliminal? Brendy se quedó con la mano levantada. Sí, Sergio, y luego Éter. Pues yo pienso que sí es un mensaje directo para decirles que ellos solamente, o sea, ellos no son todo América. Y hay otra canción que le tira a los Estados Unidos, no sé si usted la ha escuchado, es antigua, de Rubén Blades, que se llama Plástico, donde habla de un país donde menciona cabalmente todas las características de Estados Unidos, porque dice edificios cancerosos y un corazón de oropel, y dice donde en vez de un sol amanece un dólar. Entonces, y habla de las diferencias de que no es correcto lo que está haciendo Estados Unidos en ese sentido, aunque no menciona directamente como lo hace los Tigres del Norte, que es el mensaje de decirles todos somos América, no son solo ustedes. Exacto, gracias, Sergio. A ver, Éter. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio y era justamente lo que iba a decir. No me parece que sea un mensaje subliminal, sino bastante directo. Americanos no son solo ustedes. Exacto, gracias, Sergio. Exactamente, así es. Americanos somos todos, ¿verdad? América del Norte, Sudamérica y Centroamérica. Entonces, si se dan cuenta, existen doctrinas que ellos mismos imponen, pero son los primeritos en violentar. ¿Por qué? Porque ellos sí no se tocan el corazón para al momento de venir y hacer la intervención en cada uno de los países. Como les decía, la intervención que se da en 1954, cuando sacan al gobierno de Arben Guzmán, lo hace Estados Unidos por medio y a través del ejército. No sé si se recuerdan o han leído un poco de historia, ¿verdad? Entonces entra el gobierno de Castillo Armas. Entonces, esa fue una intervención. Y a cada rato Estados Unidos quiere realizar intervenciones, no solamente en nuestro país, sino que en muchos de los países de acá de América. Ellos quieren tener el control, sin embargo,
aún existen todavía países que no aceptan esa intervención. Y son los países que se ven tan afectados en la actualidad porque es bien lamentable ver ese tipo de situaciones, pero también, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué punto de vista o qué comentario le dan ustedes a estos temas en los que existen países que no se dejan que Estados Unidos intervenga? ¿Cómo lo ven? ¿Sí, Ethel? Es un tema complejo, licenciada, porque lamentablemente nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. El mayor ingreso de divisas es de las remesas. El segundo mayor ingreso de divisas en Guatemala es producto de la maquila. Entonces, como sector textil, luego sigue la agricultura, pero yo trabajo para el sector textil, llevo 31 años en el sector y dependemos al 100%. Nuestro cliente número uno es Estados Unidos. Entonces, claro que como guatemalteca quisiera que la dependencia no fuera tanta, pero siendo realistas, dependemos muchísimo de ellos. Y nuestra economía se vendría al suelo si dejamos, si no les permitimos, porque al final somos permisivos, ¿verdad? Y nos piden que hagamos una ley y la hacemos, y nos piden que no permitamos que pasen por acá los migrantes y no dejamos, en fin, todo lo que ellos quieren se hace. Pero creo yo que depende mucho, en realidad, de la manera como Guatemala depende económicamente de ellos. Ok, gracias. Se basa en ellos, así es. Gracias. A ver, Blanca. Sí, lo mismo que la compañera, ¿verdad? Considero que es como, de alguna manera, pues convenenciera, ¿verdad? Por las ayudas y porque yo lo veo así, es si no se está con ellos, se está en contra de ellos. Entonces, realmente Guatemala no tiene como mucha decisión, ¿verdad? Individual. Por ejemplo, eso de ser el tercer país seguro. O sea, Guatemala no tiene la capacidad ni para sus pobladores, menos para personas que van de paso, pero sin embargo lo aceptan por quedar bien, ¿verdad? Porque de no hacerlo es como estar en contra de ellos, ¿verdad? Y recuerdo en una ocasión de que El Salvador creo que estaba teniendo problemas con Venezuela por los problemas que tiene con Estados Unidos. O sea, es convenencieramente, ¿verdad? Si no se está con ellos, se está en contra. Entonces, no hay como mucha opción, realmente, considero yo. Okay. Y aunque forman parte de convenios y todo, están en la disposición de, o sea, ellos deciden sobre los demás países, ¿verdad? Los norteamericanos prácticamente pueden hacer en otros países prácticamente lo que hacen en su país, ¿verdad? Por ejemplo, la pena de muerte y cosas así. Acá sí la penalizan, pero ellos sí la ejecutan. Entonces, considero que esa es la postura, que si no se está con ellos, se está en contra y no es algo que convenga mucho por ser una potencia, ¿verdad? Ok, gracias. Blanca acaba de mencionar algo muy importante. Mencionaba El Salvador. No sé si ustedes en alguna oportunidad se recuerdan que o vieron la noticia cuando el presidente de Estados Unidos, de México, dijo en una de las reuniones a la ONU, o no recuerdo ahorita bien, tal vez ustedes me apoyan, pero él dijo de que no iba a aceptar ningún tipo de intervención en su país. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Realmente no Sí, lo sí. Licenciada. Lo que sí tengo muy presente es un presidente de El Salvador besando la bandera de Estados Unidos. Pues sí, ahí era otro tema, ¿verdad? Pero el presidente actual en su momento dijo, y fue claro, y se los dijo ante ellos,
de que él no iba a aceptar la intervención de ese país, que no iba a permitir ser el patio trasero de ellos. Entonces, yo considero que son cuestiones ahí definitivamente políticas, ¿verdad? Que tienen muchas situaciones, muchos temas. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando el presidente actual de El Salvador vino y les dijo de que no iba a permitir ningún tipo de intervención, y como lo explicaban anteriormente, que Estados Unidos, o sea, si se pelean con Estados Unidos, la economía puede fracasar. ¿Qué es lo que dijo él en su momento? Bueno, si ustedes no quieren pasar el producto o traer el producto acá, pues vamos a buscar producto o ayuda en otros países. Que se recuerdan que en algún momento eso quiso pasar acá en Guatemala. ¿Por qué? Porque un candidato a presidente hace varios años dijo que él no iba a permitir ser el patio trasero también de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Bueno, entonces ya no voy a aceptar productos que venga de Estados Unidos, pero lo voy a traer de otro país, que me lo van a dar más barato y no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Pero no quedó esa persona. Entonces, empezaron a atacarlo. Siempre Estados Unidos empezó a atacar y atacar. Situación que en la actualidad no han podido con el presidente actual de Estados Unidos, de El Salvador. Y creo que tal vez sí han intentado en varias ocasiones, pero hasta la fecha no, por lo menos yo no he visto alguna noticia donde le quieran hacer algún tipo de intervención, ya sea personal o de Estado, ¿verdad? A ver, Peter. Sí, yo creo que el problema de Guatemala es de depender tanto de un país que políticamente siempre ha sido muy inestable. Estados Unidos siempre tiene sus propios problemas internos y Guatemala siempre está dependiendo de ellos. Y Guatemala siempre se deja manipular de las decisiones de Estados Unidos, pero siempre es cuando les conviene, porque, por ejemplo, el apoyo a Taiwán, el apoyo a Ucrania, siempre Guatemala está como del lado de Estados Unidos. Ni Estados Unidos dice que los apoya, pero Guatemala siempre está ahí. O el cambio de la embajada de Guatemala a Jerusalén. Entonces, pero cuando la CICIG, según Jimmy Morales, estaba siendo una intervención extranjera hacia Guatemala, ahí sí fueron a pelear, pero es porque esa intervención sí ponía en peligro los intereses de los políticos de Guatemala, al igual que Estados Unidos. En Estados Unidos, al igual que El Salvador, perdón, cuando estaba Donald Trump, el presidente Bukele siempre estuvo apoyándolo, pero cuando hubo un cambio de política de gobierno en Estados Unidos, ahí sí sacan las garras para decir que no van a permitir ninguna intervención de Estados Unidos. Entonces, se permite la intervención cuando les conviene, pero no se permite la intervención cuando no. Entonces, ese es el problema de ser dependientes de un país tan inestable políticamente e ideológicamente como Estados Unidos. Y aparte, pues que dependemos económicamente de ellos casi que al 100%, cosa que países como Brasil y China y Rusia, Sudáfrica, están tratando de desestabilizarlo, haciendo negocios en sus propias monedas para no tener que depender específicamente de Estados Unidos y poder como quitarle el poder, porque el poder que tiene Estados Unidos sobre los demás es el económico, ¿va? El decir que las sanciones económicas, que no van a poder hacer transacciones en el dólar y así, y eso que están haciendo estos países, esta unión de estos países, que es hacer transacciones en sus propias monedas, creo que
que les está quitando bastante poder a Estados Unidos para que no puedan pues seguir aprovechándose de su posición, afectando a otros países. Ok, gracias Peter por tu intervención. Ahora bien, les hago esta pregunta. Si bien es cierto, la mayoría de países dependemos económicamente de Estados Unidos, pero ¿y entonces qué está pasando con ellos? ¿Han visto las noticias que últimamente han quebrado varios bancos de ese país? ¿Verdad? Y otra de las situaciones también es la ideología, ¿verdad? Porque si se recuerdan, depende. Miren, todo es político y todo va a depender. No sé si ustedes han visto algunos memes referente a la carrera de Derecho, ¿verdad? Tantas leyes que hay que estudiar, tantas interpretaciones que se le da a las leyes, pero al final todo depende, todo va a depender, ¿verdad? Entonces, al final siempre es triste porque no podemos separar las cuestiones políticas en los estados. Siempre va a tener que ver las situaciones políticas en todos los estados. Bueno, y hablando siempre dentro de esta doctrina, antes que surgiera, o no se han preguntado por qué que se da este tipo de doctrina de Monroe. Porque fíjense que México, no recuerdo en qué año exactamente, pero México fue invadido por Francia. No sé si alguien tiene conocimiento acerca de esto, de esta historia, pero derivado a esa intervención que tuvo México, entonces es por eso que el presidente de ese entonces, de 1823, saca estos principios, ¿verdad? De que ningún país debía de intervenir. En su momento tal vez sí lo hicieron de buena fe para que no intervinieran al resto de países, tal y como lo hicieron con México. ¿Por qué? Porque México tenía una deuda no recuerdo qué países europeos eran, pero tenía una deuda. Entonces viene Francia y invade a México para poder realizar el cobro de esa deuda. Entonces viene no recuerdo el nombre, Maximiliano. Maximiliano, él era de... Ajá, exacto. Él de Francia viene y empieza a gobernar el país de México, ¿verdad? Para poder cobrar esa deuda que tenía. Entonces, en ese momento, Estados Unidos sintió cerca tal vez de que lo iban a intervenir y por eso es de que saca estos principios, de que no debían los europeos intervenir ninguno de los países americanos, ¿verdad? Pero se entendía que éramos todos los países, no únicamente ellos, porque lamentablemente ellos se denominan americanos. Y Maximiliano vivió ahí en el castillo ¿cómo se llama? Chapultepec, de México. Él en ese castillo vivió, ahí se encuentra toda la historia de esa intervención que sufrió México en ese tiempo por una deuda que tenía con uno de los países europeos, ¿verdad? Entonces era bien delicado tener cierto tipo de deudas porque esa era la forma de que los países europeos cobraban sus deudas con esos países, ¿verdad? Haciendo la intervención. Entonces, por eso es que surge este tipo de doctrina de James Monroe. Entonces, jóvenes, también tenemos, hay tanto que hablar, ¿verdad? De este tema de la intervención y más de este tipo de doctrina, da mucho para qué hablar, creo que nos llevaríamos toda la noche hablando, pero vamos a continuar con la doctrina Drago. Este tipo de doctrina es una doctrina jurídica que establece que ningún Estado extranjero, puede utilizar la fuerza contra una decisión americana, ¿verdad? Siempre va este tipo de doctrina, siempre enfocado a los países americanos.
pero eso se dio derivado a esa intervención que se dio en esa época con México. Ahí se los dejo de tarea que averigüen el año. Pregunta de examen. También tenemos la doctrina Calvo. Esta doctrina proponía prohibir la intervención diplomática cuando hubieran pleitos entre partes de distintos países, hasta que no estuvieran agotados todos los recursos locales. También establecía que los cobros de los créditos o reclamaciones de deudas no pueden o no podían ser llevadas a cabo mediante la fuerza o fuerza militar, y que solamente podían ser admitidas después de llevar a cabo otros métodos alternos de la resolución de conflictos, ¿verdad? También esta doctrina de Calvo viene del origen argentino del doctor Carlos Calvo. Él estructuró este punto estrictamente en el derecho internacional, ¿verdad? Referente al cobro de créditos y de las demandas de reclamaciones privadas que no eran justificadas. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Ahí buscan otras canciones que se refieran a que tiren indirectas a otros países y las comentamos el siguiente día de clase. No sé, yo creo que al inicio alguien hizo una pregunta, pero no la pude leer. Me preguntaban que si el segundo parcial tiene la ponderación de 30 puntos. No, yo al inicio del semestre les expliqué cómo íbamos a manejar las zonas, así que todavía tenemos pendientes unos puntitos ahí que tenemos en el aire para que podamos cumplir con los 15 puntos. Entonces, como siempre, no les diré qué día, pero un día de estos vamos a realizar una hoja de trabajo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Les deseo una feliz noche. Que descansen. Feliz noche.